Muy buen día, amigos y amigas del mundo. Soy Sebastián Carballo, una vez más, a su entera disposición. Hoy quiero que hablemos del miedo, de cómo superar nuestros miedos. Recientemente, esta semana me demoré un poco en filmar este contenido porque el sábado hice la mudanza del departamento en donde estaba viviendo, ya que en una semana me voy a vivir a Brasil. Sí, sí, me voy a Río de Janeiro y voy a establecerme en esa ciudad que tiene un gran contexto de naturaleza, que es lo que a mí me gusta y me atrae para poder acercarme más al estilo de vida que quiero tener, que siempre quise. Y después de este año pude ver que en realidad no es tan necesario de que yo siga o esté atado a una ciudad, a un lugar físico, sino que por mi profesión puedo estar en otras ciudades y seguir ejerciendo mi profesión. Así que fue un hecho muy revelador de este año. Fue sumamente positivo y estoy concretándolo. Así que todo lo que tengo para compartir está muy vinculado a esta herramienta, a estas herramientas que voy a compartir con ustedes acerca de cómo pueden hacer para superar sus miedos, ya que esa respuesta instintiva que todos los seres humanos sentimos está presente. Yo sé que algunos van a decir yo no siento miedo, esas cosas, yo soy súper valiente y eso a mí no me afecta, pero en algún momento es muy probable que hayan sentido miedo. De hecho, yo siento miedo todo el tiempo. Lo interesante es qué hacemos con eso. Ahora vamos a hablar un poquitito al respecto. ¿Cómo superar el miedo a lo desconocido? Por lo general, esta sensación de miedo se presenta cuando recibimos un estímulo que es un estímulo nuevo, diferente. Todo lo que es conocido ya está asimilado, nuestras respuestas son automáticas, pero cuando salimos un poco de nuestra zona de confort y nos encontramos con estímulos nuevos, el primer impulso es el de sentir miedo. Es algo natural en el ser humano, como les dije antes. El miedo es una respuesta activa de nuestro cerebro a algo que considera una posible amenaza. Por eso la interpretación que cada uno haga sobre esos estímulos va a modificar esa respuesta inicial y esa sensación de miedo. Es algo que sucede en nuestro cerebro. Esto se origina en la amígdala, que está ubicada, no sé si recuerdan cuando hace algunas semanas atrás hablamos de la teoría del cerebro triuno, hace bastante. Bueno, dentro de esa teoría del cerebro triuno está dividido en tres partes. Un cerebro reptiliano, un cerebro límbico y el neocórtex. Bueno, esto correspondería al cerebro límbico. Vamos a ver un poquitito cómo hacer. A mí me resulta muy interesante plantear que el miedo es un llamado de atención, representa eso solamente, un llamado de atención. Nos da la pauta de que algo está por suceder. Es como, ¿recuerdan el hombre araña, Spider-Man? Que él cada vez que estaba en una situación donde podía llegar a surgir una posible amenaza, se despertaba su sentido arácnido y lo ponía en estado de alerta. Eso hace el miedo con nosotros. Es una forma de estar alertas. ¿Y qué pasa cuando estamos alertas? Cuando estamos alertas, rompemos el automatismo. Todas las tareas que en lo cotidiano realizamos sin mucha conciencia, en automático, cuando sentimos miedo, todos nuestros sentidos se ponen en alerta y estamos esperando algo, una posible amenaza, o lo que interpretamos como una posible amenaza. Esa forma de interpretar el miedo me parece muy interesante porque ya no es algo que podría obstaculizarnos, sino todo lo contrario. Es un recurso que tenemos a nuestra disposición para ser más eficientes. Si no, estamos haciendo una posible interpretación de un futuro hipotético que en algún punto va a determinar nuestras respuestas, nuestra acción. Seguramente escucharon hablar de que hay algunas personas que ante un miedo se paralizan y no hacen nada. Y hay otras personas que ante un miedo consiguen una respuesta que está por encima de lo habitual, o sea, que es más allá de su normalidad, podríamos decir que es una paranormalidad, porque está más allá de lo normal,
y a través de esa respuesta consiguen un resultado X. Para mí el miedo refleja las inseguridades, nuestras inseguridades. Cuando yo siento miedo ante algo, lo que estoy haciendo es proyectar mis fantasmas, mis inseguridades, y sobredimensiono esos fantasmas para que estén persiguiéndome. ¿Eso qué es lo que pasa? No es cuando yo percibo esta posible amenaza y reacciono de una forma determinada como una señal de alerta. No, es cuando esos miedos yo los tapo, no los quiero ver, no asumo que esa situación me genera cosas y trato de hacer como si nada hubiese pasado. Entonces, en mi inconsciente, esos fantasmas empiezan a crecer y empiezan a tomar una dimensión que realmente me supera, total y radicalmente. Las dudas y la incertidumbre nublan nuestro juicio. A la hora de tener que actuar, si yo dejé que esa situación, ese estímulo que recibí, se sobredimensione, es muy probable que mi accionar se vea entorpecido, porque ante esa posible amenaza no voy a querer avanzar porque siento que es demasiado para mí. ¿Qué es lo que pasa cuando yo no sobredimensiono un miedo? Cuando lo acepto como lo que es. Es una señal de alerta. Quiere decir que tengo que estar atento. Quiere decir que van a suceder eventualidades. Quiere decir que me voy a encontrar con obstáculos. Algo que a mí me funciona mucho es prepararme para esos posibles obstáculos en vez de mirar para otro lado y hacer de cuenta de que nada sucedió. Por eso me parece interesante tener un plan. Cuando yo tengo bien claro hacia dónde quiero ir, ya sea objetivos en la vida, alguna meta propuesta o mismo los valores que quiero que sean pilares para regir mi vida. No voy a tomar decisiones que vayan en contra de esos valores, de esos principios. Imaginen la siguiente situación. Yo tengo bien claro qué es lo que quiero hacer en la vida. Por ejemplo, quiero estudiar una carrera. Entonces, voy a definir qué carrera quiero estudiar. Cuando lo hago, defino, bueno, va a ser en esta universidad o en esta facultad, como sea. Tal vez conozca la duración aproximada de la carrera, estimativamente. Las materias que son más relevantes. Tal vez conozca los programas, a algunos de los docentes, pero con toda la certeza del mundo no voy a conocer los contenidos, ni las horas que voy a dedicar para estudiar, ni si mis compañeros me van a gustar, si me voy a sentir a gusto en ese curso o no. Pero ninguna de estas X, que son variables desconocidas, va a impedir de que yo curse esa carrera. ¿Por qué? Porque yo tengo bien claro mi norte, sé hacia dónde quiero ir. Sé que para alcanzar los objetivos que me planteé necesito cursar esa carrera, necesito tener ese título universitario, por poner un ejemplo. Por más de que haya situaciones que puedan representar algo desconocido, eso no va a impedir de que yo vaya en esa dirección. Con otras áreas de la vida, cuando no tenemos bien claro hacia dónde queremos ir, la manifestación del miedo puede impedir que hagamos cosas. Y muchas veces ese impedimento es inconsciente, no es algo bien fundado, no es algo premeditado, de decir, bueno, no lo voy a hacer porque es un riesgo que no estoy dispuesto a tomar. No, simplemente son situaciones que se presentan, que empezamos a postergar y cuando nos queremos acordar, bueno, en realidad yo no hice esto y no sé bien por qué no lo hice. Les voy a contar una historia. Hace muchísimos años, muchísimos, que quiero vivir en Brasil. Creo que desde la primera vez que viajé para allá dije, "Ah, este país es para mí". Conocía una ciudad, pero ya dije, este país es para mí. Me impactó, hubo algo que me impactó. Durante muchos años fui postergando esa decisión por diferentes razones, todas sumamente valideras. Todas las justificaciones que yo encontré para no viajar en el momento eran razones de peso. ¿Qué es lo que sucede? Yo tenía claro un norte, tenía claro qué era lo que quería hacer en mi vida, con mi profesión, y fui en esa dirección. Y ahora surgió
a raíz de este año, que fue un año sumamente movido para todos, representó una posibilidad de cambio interesante. Y como esta opción estaba y estaba alineada con ese norte que yo tengo, dije, bueno, es el momento, evidentemente es ahora. Cuando no tenemos claro el por qué no hacemos las cosas, nos encontramos en esas situaciones en donde por ahí estamos postergando algo que queremos hacer sin saberlo. Y eso, a mi entender, no está bueno, no es algo placentero. Vamos a seguir un poquitito más con una frase de Woody Allen que me pareció genial. El miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otro. Es sumamente irónico, como Woody Allen. Pero me pareció algo interesante porque ciertamente miedo vamos a sentir siempre. No es algo a lo que tengamos que escaparle ni sentirnos, eh, no sé, con menos posibilidades por el hecho de sentir miedo. No, el miedo siempre va a estar, sin importar que hagamos eh, actividades que sean extremas o desafiantes o que para el ojo de un observador externo sean sumamente osadas. A mí siempre me gustaron los deportes extremos, siempre me gustaron los deportes de combate y siempre los practiqué. Y existe un factor de riesgo. Y me lastimé un montón de veces y me lesioné muchísimas veces y muchas veces me caí, pero no por eso dejo de practicarlos. Y cuando los estoy practicando, cuando los estoy haciendo, no estoy en una situación de estar atemorizado y no. O sea, yo sé que el miedo está, es esa señal de alarma, yo sé que tengo que estar más atento y de hecho, en todos los momentos en los cuales sucedió algún accidente, no era porque el miedo me haya paralizado, sino todo lo contrario, es porque me confié. En los momentos en donde dejé de sentir ese miedo, fue en los momentos en donde tuve esos accidentes, trastabillé, caí. Así que está siendo un gran aliado en mi vida el miedo. Los principales efectos subjetivos del miedo son una gran sensación de malestar, de preocupación, y en un gran número de ocasiones o de situaciones es la sensación total de esa pérdida de control. Ya sabemos que esa sensación de control es una ilusión. Hay muchas cosas en la vida que no controlamos. De hecho, creo que son muy pocas las que controlamos. Pero siempre tenemos una sensación de estar al mando, de estar controlando. En los momentos en donde tengamos esa percepción de siento que las cosas se me escapan de las manos, bueno, son manifestaciones del miedo en lo cotidiano. Me parece importante que las conozcan porque nos acercan a esa situación. Recuerden que los miedos, cuando no los afrontamos, crecen y finalmente pueden paralizarnos. Siempre y cuando los tomemos como lo que son, como una señal de alerta, bueno, van a trabajar a nuestro favor. En lo cotidiano se muestran a través de nuestras reacciones, de nuestros comportamientos. Es muy probable que puedan manifestarse como celos, envidia, duda, violencia, una respuesta violenta, una respuesta introvertida. Hay personas que ante el miedo se ponen agresivas y se manifiesta esa agresividad a través de la violencia innecesaria. No tiene que llegar a la violencia física, pero violencia psicológica, violencia verbal, son formas en las cuales expresamos el miedo que estamos sintiendo. Por eso digo que muchas veces es inconsciente. Vieron que hay personas que son como muy violentas y agresivas y no esa agresión eh, que ayuda a construir esa agresividad positiva que uno puede tener ante la vida, sino esa agresión y manifestación violenta en la forma de vincularse con otras personas, que es totalmente innecesaria. La introversión, esas personas que ante el miedo se vuelven hacia adentro y se paralizan. Bueno, son formas en las cuales, si nosotros estamos sintiendo miedo por alguna razón y no percibimos, van a estar manifestándose. Con esto no digo que si ustedes son introvertidos es que viven con miedo. No, pero puede haber algo que esté asociado a algún miedo que están sintiendo y que no están pudiendo reconocer. Esta imagen que vemos, la voy a agrandar un poquitito, es
la conocida ilusión de Müller-Lüger, creo que lo pronuncié bien en alemán. Son dos segmentos. A simple vista, todos sabemos cuál es el segmento más largo. Es el segmento B. Lo estamos viendo, es evidente. Pero los voy a invitar a que tomen una regla, pongan la regla en la pantalla y midan. Por ahí no tienen una regla a mano, pero si lo miden, los dos segmentos, el segmento A y el segmento B, tienen exactamente la misma longitud. Al verlo de esta forma se produce una ilusión visual. A simple vista, el segmento B es más largo que el A. Una vez que medimos los segmentos, sabemos racionalmente que los dos son exactamente iguales. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué tiene que ver esta ilusión con el miedo y con cómo superarlo? Bueno, la ilusión que acabamos de ver nos enfrenta a una reflexión que es muy interesante. Nuestra respuesta instintiva es ver el segmento B más amplio en longitud, más grande que el segmento A, aunque racionalmente sepamos de que eso no es cierto. Todos ya sabemos de que los dos segmentos son iguales, pero no podemos evitar ver el segmento B más largo que el segmento A. Nuestra respuesta instintiva ante el miedo es inevitable. Vamos a sentir miedo. Inclusive cuando entendemos racionalmente que aquello a lo cual tememos no es real. Y eso me parece muy interesante por la siguiente razón. Porque nosotros podemos darle otra interpretación a eso a lo cual estamos temiendo. Recuerden que el miedo es una respuesta instintiva ante algo que es nuevo, que interpretamos, tal vez inconscientemente, como una amenaza. Aquello que llamamos realidad no es otra cosa que una interpretación parcial de un hecho. Es solo un punto de vista, en este caso nuestro punto de vista. Esa percepción o ese punto de vista está sesgado por nuestro sistema de creencias, por nuestra historia individual, por nuestro entorno social, por el momento histórico en el cual estamos viviendo y por muchos otros factores. Esta imagen que vemos acá nos permite tener dos interpretaciones diferentes. ¿Cuál están viendo? Y ahora les voy a contar cuáles son las dos interpretaciones. Por un lado, tenemos una mujer joven de rasgos delicados, con un perfil indiferente, está como con la cabeza girada hacia su derecha, en donde en esa imagen se percibe que tiene un sombrero con una pluma, es un sombrero negro con una pluma, su cabello es enrulado, se ven sus pestañas, una nariz chiquitita, repingadita, se ve el costado de la mandíbula, se ve su cuello y su escote con una especie de collar o algo, un lazo en el cuello y algo que parece un tapado de piel. Pero esa misma imagen puede ser interpretada como una señora de rasgos mucho más marcados, en donde en esa misma imagen, no sé si ven el cursor que yo estoy mostrando, la silueta de perfil del rostro de la mujer joven representa la nariz de esta señora que ya tiene más años, el cuello y el escote con el colgante que tiene la mujer joven representa la boca y el mentón de la señora. Todo esto que aparece en gris más blanco representa, puede ser un pañuelo que la señora lleva puesto en la cabeza. Como podemos ver, tenemos dos posibles interpretaciones de un mismo hecho. Y es interesante porque eso mismo podemos hacer con aquello a lo cual tememos. Nosotros recibimos ese estímulo y aquello que representa nuestras inseguridades, que puede representar nuestros propios fantasmas, también puede representar otras cosas. Y eso depende pura y exclusivamente de nosotros.
Vamos ahora con una serie de herramientas que yo encuentro muy útiles para desarticular esos miedos cuando se sobredimensionaron, cuando pasaron de ser una señal de alerta en donde puedo estar mucho más consciente a una situación donde un miedo no fue reconocido a tiempo y se sobredimensionó. Y ya es un fantasma, es algo que me está paralizando, ya está impidiendo mi acción. Estoy dejando de hacer cosas porque tengo miedo. ¿Cómo hacer? Y ahora viene lo interesante. Algo que a mí me funciona mucho es pensar qué es lo peor que podría pasar. ¿Cuál es el peor escenario en el que yo me puedo encontrar? Eso, ese fantasma que tengo, ese miedo, ¿qué es lo peor que podría pasar en mi vida si eso sucediera? Me enfrento a eso. Una vez que me enfrento a eso, tengo la posibilidad de pensar un plan B. Si mi plan A me conduce a encontrarme con un gran obstáculo, bueno, ¿cuál es el plan B? Si yo no puedo superar ese obstáculo porque es demasiado grande, bueno, tengo que tener un plan B. Genero ese plan B. Ya estoy viendo qué es lo peor que podría pasar, entendiendo que es una posibilidad, pero pueden haber un montón de otras posibilidades en donde no me encuentro con el obstáculo. Pero si llegara a encontrarme con el obstáculo, ¿qué podría hacer? Genero mi plan B. Estoy preparado. Luego, cuando lo veo, puedo reírme de aquel miedo que sentía, de aquel obstáculo, minimizarlo, ridiculizarlo. De esa forma, ese miedo que se había sobredimensionado vuelve a tener el tamaño que tiene que tener. ¿Por qué digo el tamaño que tiene que tener? Porque siempre y cuando el miedo me deje seguir actuando, me deje seguir haciendo las cosas que tengo que hacer, no hay problema que esté. Nuevamente, es esa señal de alerta. Estate atento. Pueden pasar cosas. Cuando está sobredimensionado, me paraliza. Es una situación que no puedo sortear. Este es un buen recurso. Y finalmente, como decía el sabio maestro Yoda, el miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Frases textuales del maestro Yoda. Me parece muy interesante recordar que los miedos crecen en las tinieblas, o sea, cuando no los reconocemos, cuando no los queremos ver, y desaparecen con la llegada de la luz. Cuando los hacemos visibles, cuando los exponemos, desaparecen, porque no son más que una creación mental. Es muy interesante entender que cada vez que negamos sentir miedo de alguna forma a alguna situación o que no lo queremos ver porque ya lo estamos sintiendo inconscientemente y estamos acostumbrados o condicionados a tapar nuestros miedos, sucede con nuestros miedos y sucede con toda la gama de emociones que podemos sentir. La inteligencia emocional es justamente dejar que las emociones se manifiesten en el momento en el que las estamos vivenciando para poder canalizarlas. Recuerden que es una forma de energía. Si esa emoción que estoy sintiendo no se canaliza de alguna forma a través de la acción, porque la forma de canalizar las emociones es a través de la acción, eso se somatiza. ¿Y dónde se somatiza? A través del cuerpo. ¿Cuál es alguna forma de somatizar? Me enfermo, pierdo mi salud. Otra forma es a través de acciones involuntarias que me llevan a un colapso. Por ejemplo, cuando me lastimo, me tuerzo un tobillo de forma accidental, pero que coincide con algo que yo vengo sintiendo que no soy capaz de canalizar de alguna forma. El arte, que es la manifestación de la emoción canalizada en una acción. Es muy importante, a mi entender, no dejar que nuestros miedos se sobredimensionen. Y para eso es ponerlos a la luz, exponerlos a la luz. Y con esto voy a cerrar. Todos están familiarizados con esa florcita. Tiene varios nombres. Loto es una de ellas. Y tiene una particularidad que crece en total oscuridad. Piensen que eso está flotando, tal vez sea en un pantano, tal vez sea en algún lugar en donde la raíz
está bajo el agua y florece encima en la superficie. La raíz está en esa tierra que está bajo el agua, que no recibe la luz del sol, y empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y florece en la superficie. Me pareció interesante como metáfora para nuestros miedos. Nuestros miedos tienden a crecer en la sombra, pero podemos utilizarlos y transformarlos al hacerlos evidentes, al no esconderlos, al llevarlos hacia la luz, para que sea algo que nos ayude a crecer y a desarrollarnos. Podemos utilizar aquello a lo cual tememos como una herramienta para crecer y evolucionar. Con eso quiero cerrar el contenido de hoy. El próximo contenido también va a ser en Argentina, pero después ya van a ser todos en Brasil. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o consulta, pueden escribir al canal, podemos chatear. Si les gustó el video, denle like. Si no se han suscrito al canal, háganlo para recibir las notificaciones. Todas las semanas vamos a tener un contenido más. Muchas gracias.